Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar entonces el, con nuestra clase y respecto del contrato de arrendamiento. Y veníamos hablando del contrato de arrendamiento de vivienda urbana y hablamos unas situaciones específicas respecto del mismo, en el cual explicábamos, entre otras, las características que tenía. Sin embargo, pues hoy vamos a precisar ciertas circunstancias. La primera, obviamente, recordar que el contrato pues, de vivienda urbana recae más que decir si está o no en un edificio o si es simplemente una casa de un piso, dos pisos o tres. Pues lo que vamos a categorizar es la vivienda, ¿cierto? Lo que se entendería por vivienda urbana y la destinación misma que tendrá el contrato, que ya lo aclarábamos en la clase pasada, y era determinar entonces cuál va a ser su destinación, que principalmente lo que va a diferenciar el contrato de vivienda urbana del contrato de cosas, del contrato de local comercial y del contrato de establecimiento de comercio en principio. Es así como tenemos que determinar entonces unas obligaciones que nacen en cabeza del arrendador y de aquel también que llamamos arrendatario, porque recuerden que el contrato de arrendamiento es un contrato de carácter recíproco frente a la prestación de cada una de las obligaciones. En primera medida, entonces, tenemos que hablar de las obligaciones que derivan del contrato de arrendamiento para aquel que llamamos arrendador. Y como primera medida, entonces, tenemos que la entrega. Y cuando me refiero a la entrega, obviamente es a la cosa, en este caso la vivienda, que va a ser utilizada como objeto de la ejecución del contrato de arrendamiento. Cuando hablamos de la entrega, hablamos respecto no solo a esa materialización de la cosa, sino también a determinar cuándo va a ser la fecha convenida o cuándo se va a determinar la iniciación de la celebración del contrato. Es muy importante también que cuando se está entregando la cosa, pues el arrendador le garantice al arrendatario que el bien que está entregando es seguro, se encuentra sano y pues está a disposición de él frente a la obligación que tiene, además de garantizarle que tiene acceso a los servicios, cosas o usos conexos o adicionales que le haya ofrecido inicialmente ante la celebración del contrato. En consecuencia, debemos decir que en el momento de celebración el contrato o en la fecha convenida, el arrendador tiene que entregar el inmueble. Siempre tiene que estar determinado. Si las partes no dicen nada, será entonces a la firma del contrato que se tenga que entregar la cosa. Si las partes lo dicen, será entonces bajo la autonomía de la voluntad privada que se entenderá la materialización del contrato. Este, eh, esta obligación de entrega trae consigo una subclasificación de obligaciones. La primera debe estar en buen estado de servicio, es decir, que debe contar obviamente con lo inicialmente sugerido dentro de la información que le determinó el objeto al arrendatario, que lo llevó entonces a contratar con el arrendador. Que la vivienda obviamente dentro de ese estado de servicio, que se encuentre en buen estado de servicio, pues obviamente cuente con lo necesario para utilizarlo para vivienda, porque efectivamente para eso es. ¿Y por qué se aclara eso? Recuerden que dentro de la ejecución contractual muchas veces las partes faltan a ese deber importantísimo de información y de buena fe consagrado en el artículo 1503 del Código Civil, en el cual pues una bodega, por ejemplo, una persona dice, bueno, yo ya quiero sacar de aquí 3 apartamentos y pues lo va a destinar para la vivienda urbana. Más allá de referirnos entonces si lo podrá hacer o no, pues tendríamos que decir que esta debe contar con ese servicio propio para destinarlo a la habitación de la familia, de él mismo o de una tercera persona, como lo indicábamos la clase pasada, y debe contar con requisitos mínimos, por ejemplo, tener una cocina, que es lo que se espera que toda vivienda tenga,
o por lo menos el servicio de agua, el servicio de energía, tener un baño, tener una zona de ropas, que sería de pronto lo mínimo que uno esperaría frente al arrendamiento de un bien inmueble destinado para vivienda. Como segunda, el buen estado de sanidad. Y a eso me refiero frente a las humedades. Y en la clase pasada dije que después me iba a referir a lo que son las expensas y las mejoras. Eso lo vamos a definir más adelante frente a esa diferenciación que hace la Corte frente a lo que se debe entender por mejoras y expensas. Sin embargo, en este caso me refiero al buen estado de sanidades frente al alcantarillado, por ejemplo, frente a las humedades, frente al desecho de basuras, porque no solo es al interior del inmueble, sino al exterior, que también vende. Quien arrienda debe garantizar todo tipo de afectaciones sanitarias que lleguen a generar una lesión o un menoscabo dentro de la ejecución contractual. Tercero, debe estar en buen estado para la seguridad, ¿cierto? Debe brindarle, obviamente, unas condiciones mínimas. Sin embargo, la pregunta sería, y obviamente no somos ajenos tal vez a la situación que pueda vivir el país y respecto a la ciudad puntualmente de Medellín, en donde pues hay zonas de conflicto y son zonas que pues de conocimiento general generan de pronto temor frente a algunas personas y más que por placer arriendan por necesidad. Pues la pregunta sería, ¿cuál sería el buen estado de seguridad? Posiblemente lo único que podríamos decir es que mínimamente las cerraduras que proporcionen los arrendadores o el arrendador a los arrendatarios, pues mínimamente sirvan, que se les haya cambiado, por lo menos para que evitar que el anterior arrendatario no vaya a ingresar a la morada actual. Uno busca tratar de propiciar los espacios de seguridad, ¿cierto? Y obviamente tal vez como arrendador ponerle de manifiesto ciertas situaciones que son ajenas a la ejecución del contrato, pero que hacen parte de pronto de la intervención que puede tener, de la intervención que puede tener esa manifestación dentro del consentimiento del contrato. Es decir, si usted sabe que en esa zona, por ejemplo, no hay alumbrado público y que es bastante oscura en las zonas de la noche, en las horas de la noche, pues obviamente son situaciones que usted debe poner de manifiesto dentro de la ejecución contractual, pues posiblemente esto llame la atención sobre el arrendatario. Segunda obligación, debe mantener el inmueble, los servicios, cosas y usos conexos y adicionales en buen estado, obviamente para el servicio del fin convenido en el contrato. En este orden de ideas, en el momento de entregar el inmueble, el arrendador debe poner a disposición del arrendatario todos los servicios, las cosas o usos conexos y adicionales si se llegó a convenir dentro del contrato, y debe tratar de mantenerlo siempre en buen estado, para que cumpla obviamente el servicio al cual fue destinado inicialmente por las partes. ¿Cuáles serían esos servicios? Que podríamos decir que pueden hacer parte y que tienen que estar dentro del bienestar del arrendatario y procurar el bienestar del arrendador. Entre ellos obviamente serían los servicios públicos domiciliarios indispensables, como lo sería el gas, el agua, la luz, ¿cierto? También el acueducto, obviamente el alcantarillado, pero también tenemos que entender que posiblemente dentro de la ejecución del contrato pues haya contratos de arrendamiento donde se deba entender que en la zona en la que se encuentra, y Medellín lastimosamente y Antioquia en general y el país tiene aún zonas que no cuentan con la distribución de agua potable por parte de las empresas públicas de servicios domiciliarios.
razón por la cual uno tiene que hacer la salvedad, porque aun cuando es una obligación de mantenerlos, pues no es una obligación del arrendador colocarlos. Si para la zona en la que se encuentran no hay cobertura, por ejemplo, de las empresas públicas de Medellín o de las empresas prestadoras del servicio de acueducto, pues no podría así alegársele entonces al arrendador que está incumpliendo con una de sus obligaciones generales dentro del contrato de vivienda urbana, porque no hace parte de su obligación general, pues abocarse a colocar el servicio. Ahora, si lo tiene, deberá tratar de mantenerlo en el mejor estado posible, ¿cierto? Sería apenas natural que esos servicios que faltan a la generalidad no se deban considerar como servicios conexos. Por ejemplo, los conexos serían, por ejemplo, un servicio telefónico, ¿cierto? Que hay algunas partes donde todavía se utiliza. Ahora, hay muchos que dicen que pueden convenir dentro de la ejecución del contrato que no se le va a colocar línea telefónica o que lo que conocemos como televisión por cable o parabólica, pues tampoco lo va a tener y ese sería un uso conexo. Sin embargo, también debemos recordar que hay zonas en las cuales pues, la operatividad de las empresas prestadoras de estos servicios conexos tampoco llega. Tampoco entonces podríamos decir que aun cuando pactado en el contrato se diga que va a tener teléfono y la empresa prestadora del servicio dice es que yo ya no tengo cobertura por allá, pues no puede ser una carga endilgable al arrendador. Ahora, si el arrendador tiene la posibilidad de hacer la instalación y no la hace, obviamente está incurriendo en el incumplimiento del contrato. En consecuencia, los servicios que el arrendador debe poner a disposición del arrendatario y que debe mantener en buen funcionamiento son los servicios que figuren en el contrato, sean principales, sean conexos, sean adicionales. Si en el contrato se habla de que el inmueble, repito, tiene teléfono, el arrendador tiene que entregar este en buen estado de funcionamiento y mantenerlo en el mismo estado. ¿Por qué reitero en esta situación? Porque puede que lo tenga. Ahorita el supuesto era que no había cobertura. En este puede que lo tenga, pero se encuentra cortado y suspendido en atención a que el anterior arrendatario no pagó oportunamente el servicio telefónico. Razón por la cual entonces estaría en un incumplimiento del contrato, porque quien debe garantizar el buen estado de los servicios, en este caso será el arrendador, perdón, para entregarle al arrendatario su nueva carga u obligación. Diferente será entonces que posterior a la entrega de este, quien asuma el costo y posterior pago de la obligación sea el arrendatario. Por supuesto que es algo natural, pues este va a ser el que va a hacer provecho del mismo. Sin embargo, la línea debe proporcionarla el arrendador. Si por ejemplo el servicio se daña, supongamos, por una culpa eminentemente que digamos es del arrendatario, este tendrá que repararlo. Ahí no hay discusión. No porque el arrendador tenga la obligación de mantenerlo en buen estado, pues también le endilgaremos la responsabilidad de la reparación. Ahora, si era algo que el arrendatario le estaba avisando que se tenía que hacer un mantenimiento y que tenía que avisar y que él llamó y le dijeron que era el titular del contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios conexos o adicionales quien tenía que hacer la solicitud y no la hizo, pues claramente es responsabilidad del arrendador. Sin embargo, si se daña por una alteración o perturbación que realice el arrendatario, pues será este quien tenga que hacer la reparación. Supongamos, bueno, no, ya dijimos que si había un deterioro, pues el deterioro también entraría dentro de lo que tendría que reparar el arrendador. Tercera medida o tercera obligación del arrendador general. Entregar copia al arrendatario de los documentos inherentes al contrato celebrado. Entregar copia al arrendatario de los documentos inherentes al contrato celebrado. Aquí vienen muchas cosas y esto obviamente no va a cambiar en nada la clasificación que decíamos inicialmente de la consensualidad del contrato de arrendamiento.
El contrato de arrendamiento seguirá siendo consensual, pero las partes pueden decidir que sea escrito. Y obviamente nosotros como abogados de cualquier cliente tendríamos que aconsejarle siempre que esta obligación conste por escrito, que es lo mejor, lo más saludable. Ahora, cuando el contrato decimos que lo hicimos escrito, nace con natural a ello una obligación para el arrendador, y es la entrega de los documentos que se hacen necesarios para la celebración del contrato de arrendamiento. Es así entonces como la copia del contrato, dentro de la parte normativa que establece la ley 820, debe ser entregada. Pero hablaríamos también de otros documentos que se harían necesarios para la ejecución del contrato. Y ahorita les decía, no importa si es un apartamento o es una casa, yo tengo que analizar la destinación que se le va a dar. Y dentro de la destinación, por ejemplo, de un inmueble que se encuentra en una unidad residencial o en general sometido a un régimen de propiedad horizontal, tal vez, y como regla general, debe tener un reglamento, por ejemplo, de convivencia, o debe tener una normativa dentro de la convivencia misma de las edificaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal. Aquí es donde se debe hacer aclaración que se hace necesario que el arrendador le entregue al arrendatario este manual, pues son obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, las mismas que se deriven de una junta o asamblea de copropietarios. Entonces, si bien el arrendador no tiene ni voz, el arrendatario, perdón, no tiene ni voz ni voto dentro de la ejecución de las obligaciones, dentro de la concordancia de las obligaciones de la propiedad horizontal, sí está sometido a su cumplimiento, razón por la cual cualquier cambio, cualquier adición, cualquier creación de sanciones y normatividad para la aplicación de la convivencia dentro de las unidades residenciales o propiedad horizontal en general, pues tendrá que ser comunicada inmediatamente al arrendatario. La ley 820 entonces establece dentro de sus obligaciones especiales que el arrendador deberá entregarle esta información tanto al arrendatario como a los codeudores o como coarrendatarios también que se hagan parte solidaria de la obligación, y deberá entregarlo también con firmas originales. No bastará obviamente una sola copia, aún cuando las partes lo hayan pactado, será la excepción, pero por regla general, cuando las partes no han dicho nada, será una obligación de ambos que deban tener una copia firmada en original, cada una de las partes, ¿cierto? Esa obligación deberá ser satisfecha en un plazo máximo de 10 días, los cuales se contarán a partir de la fecha de celebración del contrato. Obviamente, con esas otras obligaciones que se derivan como documentos anexos a esta última, debemos decir que se entregará, o que se debe entender que la obligación nace para entregarse ese documento una vez haya surgido, es decir, hubo la asamblea de copropietarios, se modificó el reglamento de propiedad horizontal, o se modificó el reglamento, perdón, también de urbanidad dentro de la misma copropiedad, pues esta tendrá que ser notificada a este dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que él tuvo conocimiento de la misma. Se lo deben entregar obviamente de forma inmediata, o dentro de los 10 días siguientes, ya dijimos. Cuando en el caso, recuerden que hablábamos de 4 divisiones del contrato de arrendamiento. Cuando hablábamos de las viviendas que eran de carácter compartido, los contratos de arrendamiento de carácter compartido, el arrendador además tiene la obligación de mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las zonas o servicios de uso común,
y de efectuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones que sean de carácter necesario. Esa es una obligación adicional que trae ahí, que más adelante me referiré cuando hablemos de las mejoras necesarias y de las mejoras y de las expensas. Es importante esta obligación que ustedes la tengan siempre referente porque obviamente se hace necesario para el, para el inquilino conocer de inclusive lo que suceda con la vivienda en ejecución del contrato respecto del régimen de propiedad horizontal, porque dígame usted, por ejemplo, que hace poco se tuvieron que haber reunido las propiedades horizontales y dígame usted que se hayan reunido, hayan cambiado el monto a pagar por la administración, que esa sea una carga establecida en el contrato de arrendamiento para el arrendatario sufragar y que no se le notifiquen de debida forma con no bastará una carta, porque la carta va encaminada al incremento del canon de arrendamiento. Sin embargo, esta es una obligación conexa al contrato de arrendamiento que no se modifica por voluntad del arrendatario, sino del arrendador, perdón, ni del arrendatario, sino por una junta o una asamblea de copropietarios. Una vez esta modificación se dé, pues deberá anexarse copia del acta, la cual es obligatoria que emitan todas las asambleas de copropietarios dentro de los días siguientes a la celebración de la misma, y donde se coloque claramente cuáles fueron los puntos aceptados por la asamblea y a partir de cuándo comenzarán a regir. Esta claramente sería una aceptación de la obligación de forma tácita por parte del arrendatario, pues está sometido a su ejecución, está sometido al pago de su obligación derivado de la decisión de terceros. Por lo que les decía, no tiene ni voz ni voto dentro de la asamblea. Ahora, el Código General del Proceso en el artículo 388 establece que tendrá una causal de incumplimiento del contrato de arrendamiento el no pago de la administración, por ejemplo, razón por la cual se hace indispensable que el arrendador cuente de manera efectiva cuáles son las obligaciones derivadas de esa asamblea. Cuarto, tenemos las demás obligaciones que se deriven del Código Civil. Cuando hayamos visto el arrendamiento de cosas, que es una de las clases de arrendamiento que se rige netamente por el Código Civil, haremos las salvedades y las precisiones sobre todas las clases de arrendamiento porque son las reglas comunes que le aplican a todos los contratos siempre que la autonomía de la voluntad privada no haya dispuesto algo diferente, claro está, siempre que no esté obviamente en contravía de una norma de carácter imperativo. Seguido con ello, pues vamos con las obligaciones del arrendatario dentro de la ejecución del contrato, y la primera se hace necesario hablar pues del pago. Miren que las dos primeras obligaciones hablan casi del objeto del contrato mismo, la cosa y el precio. En este caso estamos hablando entonces del pago. Para el arrendatario es vital porque es la contraprestación que tiene a recibir esa cosa. Ya habíamos hablado del valor del canon y de su reajuste. En el evento, supongamos de que el arrendador se rehúse a recibir el pago en las condiciones y lugar acordados, el arrendatario podrá efectuar mediante consignación a favor del arrendador en alguna institución autorizada. Dentro de esas instituciones autorizadas, más adelante las veremos porque nos aplica para cualquier clase de contrato. Pero, por ejemplo, para que ustedes lo tengan presente, dentro de una de esas instituciones autorizadas está el Banco Agrario, el cual le permite a usted ir y abrir una cuenta con el número de cédula y nombre completo de aquella persona a la cual usted va a consignar, en este caso el arrendador, y le va a permitir hacer la entrega del dinero. También tendremos que observar, y lo mencionaré simplemente, el hecho de que existe el proceso del pago por consignación. ¿Por qué se puede dar en algunos eventos de que se rehúse el arrendador
eh, a recibir el dinero. Posiblemente lo puede hacer por el cumplimiento defectuoso de la obligación. Y tal vez rememorando lo que veíamos en alguna clase anterior, cuando yo pago a destiempo, cuando pago a deshoras, cuando no pago de la forma como debe ser, es decir, yo a usted le tengo que pagar los 15 de cada mes y le estoy pagando los 20, los 25 y los 30. Entonces me cansé de que me pagara así y no le voy a seguir recibiendo el pago. O yo le pago a usted los 15 y le tenía que pagar 600.000, pero le estoy pagando 550. 550. Eso hace, obviamente, de la necesidad me lleva obligatoriamente a determinar una serie de situaciones particulares que harán necesario el determinar cuándo debo hacer el pago. Cuando hablamos de este aspecto, de forma directa o indirectamente, no está por demás expresar que el artículo 11 de la ley 820 del 2003, el arrendador o la persona que esté autorizada para recibir el pago, porque eso valga la situación en este caso, yo dentro de la ejecución del contrato puedo determinar que otra persona reciba el dinero a mi nombre y no va a fungir como el arrendador seguirá siendo A. B va a reclamar el arriendo, ¿sí? La relación sigue siendo entre A y C, y B es un intermediario para la obtención del dinero. Entonces, el artículo 11 de la ley 820 dice que el arrendador o la persona autorizada para recibir el pago del arrendamiento estará obligado a expedir un comprobante escrito en el que conste la fecha, la cuantía y el periodo al cual correspondería el pago realizado. Supongamos que se recibe el dinero pero se niega a expedir la constancia. El arrendatario podrá entonces exigir la intervención de una autoridad competente. En este caso, pues obviamente la autoridad competente tendría que ser el juez para demostrar el pago como una forma de la extinción, una forma para extinguir las obligaciones. De otra manera, el artículo 10 enseña que cuando el arrendador se rehúse a recibir el pago, ya este es en el caso de que él no reciba, en el primero estábamos diciendo recibió, pero no emitió el recibo al cual el artículo 11 le obliga a emitir, pues tendrá que ir ante el juez para que el juez sea el que manifieste que sí hubo pago y que por tanto se extingue esa obligación y que no está en mora del cumplimiento de la misma. En el segundo evento, el artículo 10 supone que no hay, obviamente, una recepción del pago porque el arrendador o quien se autorizó para el caso se niega a hacerlo. Deberán tenerse en cuenta unas reglas. La primera, el arrendatario debe cumplir con su obligación consignando las respectivas sumas de dinero, ¿cierto? En lo que veremos más adelante, que serían las entidades autorizadas por el gobierno nacional para hacerlo, dentro de los 5 días hábiles al día, contados a partir del día en que se hizo exigible la obligación. Es decir, que si yo tenía que pagar los 15, de ahí tengo que contar los 5 días hábiles siguientes. Si yo pagué entonces, por decir, el viernes, este viernes, ¿qué pasó? Pues tengo que contar, sin contar sábado, domingo ni lunes, a partir del martes, cuando serían los próximos 5 días. Serían martes, miércoles, jueves, viernes y daría al próximo lunes, si no estoy mal, 30 de marzo. De ahí, una vez entonces se haga el pago por parte del arrendatario dentro de una de las entidades autorizadas por el gobierno nacional, como les decía, una de ellas es el Banco Agrario. Supongamos que en el lugar
Bueno, ¿dónde tiene que realizar el pago? El pago lo tiene que realizar en la ciudad donde se pactó el cumplimiento de la obligación. Ahora, cuando en el lugar de ubicación del inmueble no exista ninguna entidad, por ejemplo, autorizada, no haya banco agrario, pues se autoriza para que el pago se efectúe en el lugar más cercano donde exista dicha entidad. Es decir, que se buscará un municipio aledaño o un lugar aledaño, en este caso municipio, que preste el mismo servicio y que tenga las entidades autorizadas por el gobierno nacional. Una vez se realice entonces la consignación a favor del arrendador o a favor de quien legalmente se autorizó para ello, y la entidad autorizada reciba el dinero, le entregará un título original para ser entregado al arrendador y otro para ser entregado al arrendatario. Es decir, que va a emitir dos duplicados, ¿sí? Uno para el arrendador y otro para el arrendatario, en el cual conste la persona que lo consignó, su número de cédula, la fecha de consignación, la hora de consignación, el valor consignado. Y en otro va a ir destinado a aquella persona, por ejemplo, cuando es en el banco agrario, el nombre completo y el número de cédula. Cada uno pues se le va a entregar, se le van a entregar al arrendatario y el arrendatario tendrá que hacérselo llegar al arrendador. El banco expedirá un tercer título. El banco o la entidad autorizada expedirá un tercer título. Ese tercer título se realizará a favor del arrendador o de la persona autorizada para recibir el dinero. Y conservará el título la entidad hasta que se acerquen a cobrar. ¿Listo? Ese va a ser el comprobante del banco de que él tiene el dinero retenido hasta que esas personas en favor de quienes se consignó se acerquen a retirar. Cuarto, el arrendatario tendrá que avisarle entonces por un medio expedito al arrendador de que hizo esta consignación. No solo podrá llegar y decir, bueno, yo ya tengo el comprobante, se lo voy a mandar y no le explico nada. No, yo a él le tengo que informar por todos los medios posibles que ante la negativa de él de recibirme el pago, pues yo se lo consigné en una entidad especializada para ello, autorizada obviamente por el gobierno nacional. No es que yo se lo deje con doña Amanda, la vecina que nos hace todos los favores, no. O que yo se lo dejé con el hermano, o que yo se lo dejé con la madre, no. Si él se negó a recibirlo y él era la única persona autorizada para ello, si usted le paga a otra persona diferente de las que el gobierno nacional estimó para recibir esos pagos, pues usted estaría incurriendo en incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento. En ese caso, entonces, yo siempre aconsejo, tal cual como lo dice la norma, que sea por servicio postal autorizado. Ese servicio postal autorizado, que debe ser, entre otras, autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, de las TIC en este caso, para hacer ese tipo de trámites, dentro de ese sobre que le envíe, debe constar la copia y debe constar una pequeña carta, a mano o a computador, en donde le explique cuáles fueron las razones de hacer esa consignación y le indique en dónde podrá ir a retirar su dinero. Sumamente importante que le indique dónde lo debe retirar, porque si solo le muestra la consignación y la consignación no se evidencia dónde lo puede ir a retirar, es como si no hubiese pagado, porque el arrendador no está en la obligación de preguntarle. Es el arrendatario quien decidió cumplir con su obligación, pues debe hacerla de forma completa. Este envío tiene que hacerlo dentro de los 5 días siguientes a la consignación realizada. ¿Listo? Dentro de los 5 días siguientes a la consignación realizada. O sea que ya nos da otros 5 días, pero no para el pago, sino para notificar.
Cuando nosotros decimos que lo enviamos por correo postal autorizado, se habla algo, y no sé si a ustedes ya se los enseñaron en Derecho Procesal General, y es el cotejo de la información. Y el cotejo de la información es cuando yo lo envío a través de Servientrega, llámese coordinadora, llámese 472. Esta comunicación, aparte de ese título que me entregó el banco de constancia de la consignación para el arrendador, esa comunicación debe siempre ir encaminada a demostrar fielmente que se logró por el medio indicado en el contrato de notificación. Yo ya les había indicado a ustedes el lugar para notificaciones, que eso se me hace sumamente importante traerlo a colación acá. Entonces, como lo habíamos indicado en el contrato, esa será la forma de notificación del contrato, como lo habíamos indicado en el contrato, esta será la forma de notificación de la constancia de consignación. Esa obligación, cuando yo digo que debe ser cotejado, el cotejo es un sello, donde la empresa de mensajería, llámese como se llame, va a cotejar lo que hay al interior del sobre como la constancia de recibido y va a indicar que cuántos documentos hay al interior y le va a colocar un número de guía, que va a ser el mismo número de guía que tiene el envío que usted tiene. Ese cotejo va a permitir dar la certeza del envío que usted está realizando. Quiere decir ello que se va a poder usted tranquilizar de que la empresa de mensajería le esté certificando que usted sí envió efectivamente el comunicado donde le indica que hace la consignación y dónde puede retirar el dinero, y además la constancia o el comprobante de que usted realizó la consignación dentro de los 5 días siguientes a la obligación que usted tenía del pago del canon de arrendamiento. Pasado entonces ello, si yo no lo llego a hacer bajo estos parámetros tan exegéticos que trae la norma, pues puede traer consigo, por ejemplo, para el arrendatario el incumplimiento de la obligación, esto es mora. Y para la empresa de mensajería que no cumpla con el cotejo de la información, pues podría tener sanciones de carácter administrativo, ¿cierto? Por parte del ente regulador de la misma. Si yo no lo hago así, aun cuando ya he hecho la consignación, pero no le envío el comunicado, estoy en mora. Estoy en mora. Obviamente no puedo decir que le envío el comunicado y después le consigno. Primero necesito tener el comprobante de la entidad autorizada. La entidad autorizada que haya recibido el pago entregará, obviamente, al arrendador o a la persona que haya autorizado el dinero, siempre que, recuerdan que ahorita les dije que el banco iba a expedir un tercer título que se iba a quedar con él hasta que el arrendador o quien estuviera legitimado se acercara. Pues hasta que la copia que el arrendatario le envió por ese correo postal autorizado se presente al banco. Es decir, que ese duplicado que le acabamos de enviar, el arrendador o quien está autorizado para reclamar debe presentarlo al banco o a la entidad autorizada para recibir el pago. Aclaro algo. Cuando les decía ahorita que se debe intentar la notificación por cualquier medio, por el medio más expedito, obviamente lo busco hacer también con el hecho de no incumplir el contrato. Entonces, si bien ya la disposición de la ley 820 dijo tiene que ser por un medio postal autorizado y debe ser cotejado, y ese medio postal autorizado no es cualquiera, sino autorizado por el Ministerio de la Tecnología y la Información y la Comunicación, pues cuando yo les digo que debe ser notificado por cualquier parte, es también decirle, ve, te envié una notificación, la recibiste, un correo electrónico, un WhatsApp, una llamada, don Jaime, don César, le envié un correo a través de Servientrega, aquí me dice que usted ya lo recibió, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es no generar más conflictos, no es solo decir, ah, sí, aquí me aparece la guía, ya lo entregué,
Claro está, si no hay comunicación en este momento con el arrendador, pues yo tampoco les puedo decir a ustedes que hagan las migas para poder hablar con él. Si no hay comunicación, pues obviamente se dará por notificado con la recepción que certifique la empresa de mensajería. Ahora bien, si lo que buscamos es que no entrar en mora y que no me vayan a demandar para generar menos gastos, pues lo que yo tengo que buscar como una recomendación adicional es por cualquier medio. Decirle, don Jaime, don César, le acabé de enviar una notificación en la cual estoy indicando que como usted no me recibió el pago del canon de arrendamiento, yo se lo consigné en el Banco Agrario de Colombia. Junto a ese sobre usted podrá encontrar el comprobante de la consignación que se hizo dentro de los 5 días siguientes a la obligación que se me generó y también le doy las indicaciones precisas de cómo podrá reclamar. Recuerde que para usted poder reclamar su dinero tendrá que llevar copia de este título. Se lo puede haber dicho en la carta, claro está, pero también es bueno verificar que haya tenido recepción del documento, porque en algunas ocasiones ha pasado de que no les entregan el sobre o que el lugar de recepción es diferente al domicilio o residencia principal del arrendador y se demora un poco de tiempo en recibirla, por lo que me puede generar a mí una obligación frente a él inexistente, lo que me puede llevar a cabo a un proceso judicial innecesario. Claro que yo puedo excepcionar el pago de la obligación extingue, claro, pero ¿qué necesidad tenemos de hacerlo cuando tenemos otros medios también eficaces y expeditos para darle a conocer que se le envió la comunicación? Aclaro, no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que se puede omitir el envío del documento haciéndolo por WhatsApp. No, simplemente estoy diciendo que se puede dar a conocer también el envío del documento por otro medio más expedito. Segundo, la protección y mantenimiento del inmueble. En general lo llamaremos conservación de la cosa. Cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento, porque recuerden que dentro del contrato de vivienda urbana puede darse de que el bien esté amoblado. En este caso, en caso de daños o de deterioros distintos, y entiéndase esto, al uso normal de la cosa, todo se va a deteriorar, todo tiene un tiempo útil para su uso. Ahora, lo que se dé por ese daño normal, pues claramente no soy responsable. Ahora, lo que se dañe de mano propia, claro está, tendría la obligación de reintegrar. Porque claro está que deben ser imputados al mal uso. De no llegar a un mutuo consenso, pues tendrá que demostrarse dentro de un proceso judicial, porque tendrán que demostrar efectivamente que la culpa acaece o recae en el arrendatario y en la ejecución del contrato, quien era el obligado a cuidar el inmueble y las cosas que con él se habían recibido. Si se producen entonces daños o deterioros debido al uso normal o a la acción del tiempo, es el arrendador quien tiene que hacer las reparaciones o sustituciones. Pero si el daño se ocasiona por el mal uso o la culpa del arrendatario, pues no tendríamos nada que decir frente a que él debe hacer la reparación, o en caso de que no se pueda reparar, pues tendrá que hacer la sustitución de la cosa en iguales e idénticas características a la anterior. Son aplicables a esta obligación también cuando veamos en el contrato de arrendamiento de cosas, válido para lo mismo. ¿Listo? También aplica allá, también aplica para el contrato, por ejemplo, de local comercial. Tercero, bueno, para dar una pequeña conclusión a este punto 2, debo entregar la cosa tal como la recibí, a excepción de aquel deterioro normal por el uso de la cosa. Tercero, cumplir con las normas de los reglamentos de propiedad horizontal. Y obviamente agreguémosle aquí
y las que expide el gobierno nacional posteriores a la celebración del contrato, ¿cierto? Frente a los derechos de los vecinos, por ejemplo el código de policía. También estoy en la obligación de cumplir ese reglamento, aun cuando haya sido con posterioridad la ley 1801 a la celebración de nuestro contrato. En el caso, por ejemplo, de viviendas compartidas y de pensión, el arrendatario está obligado, además de cuidar las zonas y servicios de uso común y a efectuar por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias, cuando sean atribuibles a su propia culpa o a la de sus dependientes, llámense hijos, llámese madre, llámese padre, llámese novia, llámese esposa, llámese cónyuge, como se quiera llamar. Serán tenidos como dependientes aquellos que vivan con él que celebró el contrato. Quien celebró el contrato es la cabeza y sus dependientes serán las personas que vivan con él, sea el amigo, sea la amiga, sea quien sea, también se hará obligado a sus daños. Aquí quiero aclarar algo que me llama la atención cuando traigo a colación el tema, algo que de pronto debo mantener también dentro de la protección y mantenimiento del inmueble, es cuando hago parte de inmuebles que están sometidos a régimen de propiedad horizontal y tienen zonas comunes. Las zonas comunes también hacen parte de los usos adicionales que tiene el contrato de arrendamiento. Es decir, usted al arrendarme la casa puede tener derecho a las zonas húmedas de la unidad. Quiere decir que usted puede ingresar a la piscina y por esa mera razón también se obliga a proteger y mantener en perfectas condiciones esas zonas húmedas. Quiere decir que ante cualquier daño usted también se hace responsable de la reparación o sustitución de la cosa que haya hecho. Repito, a excepción del deterioro normal de la cosa. Cuarto, pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales. Siempre obviamente que se haya pactado y que recaiga en la obligación del arrendatario, creo que no hay mucho para decir. Se añaden pues al pago inicial, en donde debe mantener en perfecto estado. Si la obligación es para el arrendador, por ejemplo, en el numeral segundo, de mantener el inmueble, los servicios, cosas y usos conexos en buen estado, pues para el arrendatario no será menos la obligación de mantener al día el cumplimiento de la obligación económica o patrimonial de esos servicios principales, adicionales o conexos. Y quinto, cumplir con las demás obligaciones que derive de la ley civil. Adicional a eso, pues hay unas situaciones que tenemos que advertir, y la primera sería la prohibición frente a la realización de garantías y o depósitos que pues debamos tener en cuenta. Frente a la prohibición de garantías o de depósitos, los depósitos vienen siendo prohibidos desde mucho antes que se expidiera la ley 820 del año 2003. Cuando la ley 820 del año 2003 en su artículo 16 reitera la prohibición de los depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conforme a dichos contratos haya asumido el arrendatario, tales garantías tampoco podrán estipularse indirectamente por interpuesta persona o pactarse en un documento distinto de aquel en que haya consignado el contrato de arrendamiento. Aquí tenemos que decir que normalmente se utiliza por algunas personas que para poder celebrar el contrato de arrendamiento, y esto lo hacen mucho las agencias de arrendamiento, constituyen una garantía o un depósito, ni siquiera una cláusula penal, porque esta es la cláusula es en ejecución del contrato, y aquí es para la conservación casi de la misma cosa, que en el evento de que usted llegue a realizar un daño, un deterioro, pues usted tendrá que responder con esa garantía o con ese depósito. ¿Qué pasa? Eso no está permitido, sin embargo la gente lo hace. Ahora, que lo haga no quiere decir que está bien, ¿cierto? Hay una norma de carácter especial, ya tendríamos que entrar al análisis
de si esta norma es de carácter imperativo, dispositivo o supletivo para mirar si es disponible por las partes. Ahora bien, esto se hace con el fin de eminentemente de suponer verbigracia en el caso de que se incumpla, por ejemplo, en el pago de los servicios públicos. Pues en principio, en quien recae la obligación de pagar los servicios públicos será el arrendador, porque el arrendador es el titular del contrato, inicialmente. Ya vamos a ver una precisión sobre eso. Sin embargo, lo que busca ese depósito o lo que buscaba ese depósito, que no se puede hacer, o mejor lo que sigue buscando la gente que lo hace, lo que busca es que si usted me llega a incumplir en el pago del canon de arrendamiento o en el pago de los servicios públicos, pues ese depósito, ese dinero o esa cosa que usted me entregó a cambio de garantizarme su cumplimiento fiel y oportuno de su obligación, pues va a ir a retribuir en caso de incumplimiento o mora esas obligaciones que usted patrimonialmente no ha cubierto. Decimos entonces que, según el artículo 16, está prohibido la constitución de garantías o depósitos para la celebración o ejecución del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Con él se deriva entonces otra cosa, y es el subarriendo y la cesión del contrato. El artículo 17 de la Ley 820 del año 2003 repite casi al tenor literal lo dispuesto en el artículo 2004 del Código Civil, en lo que tiene que ver o en lo que atañe al subarriendo y la cesión, al indicar que el arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar, a menos que medie una autorización por parte del arrendador. Por ello, nos remitimos a lo dicho previamente en cuanto a que la ley mantiene el postulado introductorio por el inciso introducido por el inciso segundo del artículo sexto de la ley 56 de 1985, al indicar que en caso de contravención el arrendador puede dar por terminado el contrato. Cuando me refiero a contravención, pues estamos diciendo que el arrendatario igual cedió el contrato. El arrendador podría dar por terminado el contrato de arrendamiento y exigir la entrega inmediata del inmueble, o podrá, si a bien lo tiene el arrendador, celebrar un nuevo contrato de arrendamiento con aquellas personas que ingresaron con posterioridad a la cesión del contrato. Es decir, no se cede el contrato, sino que se realiza uno nuevo, caso en el cual el contrato anterior obviamente quedaría sin efecto. Situación que deberá comunicarse aun cuando haya sido el arrendatario quien haya cedido el contrato. Recae en el arrendador notificarle que el contrato anterior queda sin efectos, ya que celebrará un nuevo contrato con los cedidos. Sin embargo, otras situaciones se pueden plantear desde el artículo 17 de la ley 820. Más exactamente en lo dispuesto en el parágrafo. Dice, pongámoslo como primero, en caso de proceso judicial, cuando medie una autorización expresa del arrendador para subarrendar, el subarrendatario podrá ser tenido en cuenta como interviniente litis consorcial del arrendatario. 2. Cuando exista cesión autorizada expresamente por el arrendatario, la restitución y demás obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento deben ser exigidas por el arrendador al cesionario. Me refiero a esta última, cuando exista obviamente la cesión autorizada expresamente por el arrendador, la restitución y las demás obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento deben ser exigidas por el arrendador al cesionario, es decir, al que recibió. Cuando la cesión del contrato no le haya sido notificada al arrendador, el cesionario no será considerado dentro del proceso como parte, ni como interviniente. Quiere decir que si había desconocimiento dentro del contrato, de la cesión misma de este,
y supongamos que hay un incumplimiento por parte del arrendador frente a las obligaciones principales que tiene o derivadas del contrato de arrendamiento, y quien lo demanda es el cesionario, no el cedente, el cesionario pues demanda y este se podrá oponer a esa demanda diciendo que hay falta de legitimación por activa, por ejemplo, en el evento en que no se le haya notificado oportunamente y en debida forma la cesión del contrato, porque recuerden que no cabe la posibilidad de que de forma unilateral el arrendatario ceda el contrato de vivienda urbana sin manifestarle previamente tal situación al arrendador. Caso en el cual, recuerden, si el arrendador lo acepta, deberá hacer un nuevo contrato, o en caso de que no lo haga y mantenga indemne el mismo contrato, pues igual quien tendrá que responder por las obligaciones no será el cedente, dejando el mismo contrato, sino el cesionado, tal y como lo dispone el artículo segundo. Tercero, con los servicios públicos domiciliarios. Con los servicios públicos domiciliarios se presenta o se puede presentar la situación de que no se paguen, por ejemplo, ¿cierto? Eso es uno de los temas que de pronto más preocupan para un arrendador. ¿Qué pasa si me dejan una cuenta grandísima de servicios públicos? Al tenor de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 820 del 2003, cuando un inmueble sea entregado en arriendo a través de un contrato verbal o escrito, sea cual sea la forma de contratación, y el pago de los servicios públicos corresponda al arrendatario, como les dije ahorita, debe ser pactado, se deberá proceder de la siguiente manera que vamos a establecer, con la finalidad principal de que el inmueble entregado a título de arrendamiento no quede afectado al pago de los servicios públicos domiciliarios, sino que quien quede afectado sea el arrendatario y no el arrendador. Primero, al momento de la celebración del contrato, el arrendador podrá exigir al arrendatario la prestación de una garantía o de una fianza, con el fin de garantizar a la empresa prestadora de servicios públicos el pago de la factura correspondiente. La garantía que aquí se emite pues es una de las excepciones a la regla que se establece desde el artículo 16 y desde normas anteriores, como es el decreto 453 del 56 y la ley 56 de 1985 que prohíbe las garantías o depósitos. Esta es una excepción a ella. La garantía o depósito que aquí se otorgue en ningún caso podrá exceder el valor de los servicios públicos correspondientes a un cargo fijo, ¿cierto? A lo que normalmente llega de forma mensual. Y debemos decir que tendrá que ser calculado con el valor de 2 periodos consecutivos de facturación. Se toma el cargo fijo y se va a hacer por los 2 periodos siguientes, se calcula con los 2 periodos siguientes de facturación de consumo de servicios públicos. Esto con la disposición obviamente del artículo 18 de la ley 689 de 2001. Artículo 18 de la ley 689 de 2001. Prestada obviamente la garantía, como segundo punto, prestada la garantía o el depósito a favor de la respectiva empresa de servicios públicos, porque ni siquiera, y eso debo reiterarlo, ni siquiera es para el arrendador no lo está pidiendo porque obviamente iría en contravención a lo dispuesto por la ley 820, sino que será la misma empresa de servicios públicos domiciliarios quien solicite en favor de ella la garantía del depósito para los posibles incumplimientos o defectos que se presenten en la ejecución del contrato. En este caso, el arrendador denunciará ante la respectiva empresa, y así se dice, denunciará la existencia del contrato de arrendamiento y junto con él, denunciar es dar a conocer, enviará una copia del contrato de arrendamiento y junto con él enviará
el dinero que se va a entregar como garantía o como depósito. De ahí en adelante, el arrendador no será responsable, y mucho menos su inmueble estará afectado al cumplimiento de la obligación, en este caso el pago de los servicios públicos. A partir del vencimiento del periodo de facturación correspondiente, en el que se efectúe la denuncia del contrato y se remitan las garantías. Entonces, si por ejemplo se estaba pagando en este mes, el mes por ejemplo de febrero-marzo, y después marzo-abril, entonces en el periodo febrero-marzo quedé afectado y sigo siendo obligado. Pero si lo denuncié dentro de esta vigencia, para la próxima vigencia yo ya no soy responsable y el bien inmueble al cual se le prestan los servicios públicos domiciliarios de gas, acueducto, alcantarillado y energía no quedará afectado, así como tampoco el titular del contrato principal, que sería el arrendador. Ya en este caso, bajo la garantía que otorgó el arrendatario, será él quien se obligue del cumplimiento de la obligación. Pongamos un tercer numeral. El arrendador podrá abstenerse de cumplir las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento hasta tanto el arrendatario no le haga entrega de las garantías constituidas, pero con respecto a la entidad, ¿cierto? El arrendador podrá abstenerse obviamente de cumplir con sus obligaciones como arrendador de estas obligaciones principales que teníamos, siempre que el arrendatario no cumpla. El arrendador puede dar por terminado inmediatamente pues el contrato de pleno derecho, como pasa cuando usted no le paga el canon de arrendamiento, si el arrendatario no cumple con lo dispuesto obviamente entre las partes y en la celebración del contrato, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la celebración. ¿Listo? El arrendatario, está en la obligación de cumplir con el pago del depósito de la garantía, so pena de que ni siquiera el arrendador le entregue la cosa. ¿Listo? Ya una vez se notifique, como les decía ahorita, a la empresa y acaecido el vencimiento del periodo de facturación, pues la responsabilidad sobre el pago de los servicios públicos recaerá única y exclusivamente en el arrendatario. En caso de que no pague, ahí viene la duda, en caso de que no pague, la empresa de servicios públicos domiciliarios podrá hacer exigibles las garantías de depósito constituidas previamente para la prestación del servicio, lo que hará entonces que la empresa de servicios públicos domiciliarios se pague la deuda con el dinero que tenía garantizado como póliza. ¿Listo? Hay algo muy importante que les debo decir, y es que normalmente ustedes ven que los arrendadores se toman justicia por propia mano, y al tomarse justicia por propia mano, pues lo que hacen es que quitan o envían a un emisario para quitar los servicios públicos. Entonces le quitan el contador y sellan el contador, ¿cierto? Para evitar de que llegue un cargo adicional. Miren que esta es una de las formas que en sumo establece la ley 689 del 2001 para que el arrendador no sea la persona encargada del pago de la obligación. Ahora, si eso no se hizo previo a la celebración del contrato, pues claro que de mutuo acuerdo las partes lo pueden hacer, aún en ejecución del mismo, una nueva cláusula que le puede salir a ese contrato durante la vía contractual. Pero de no hacerse, pues la salida no es quitarle bajo una acción de hecho y no de derecho los servicios públicos, porque claramente estoy en incumplimiento de una obligación general de mi contrato de arrendamiento, lo que dará lugar y lo que conlleva indiscutiblemente a el incumplimiento neto del contrato por parte del arrendador. ¿Cuál sería la recomendación para esta persona que no hizo la garantía y que le incumplieron en el pago de los servicios públicos y en este momento tiene una deuda frente a las empresas prestadoras de los servicios?
Pues como se había dicho en una clase anterior, pues lo que se tiene que hacer es el proceso de restitución de inmueble arrendado, donde se solicite como garantía, pues como una medida cautelar, la restitución provisional del inmueble, evitando así que genere más gastos aún el inmueble. Y segundo, pues obviamente el proceso ejecutivo que me va a permitir a mí entonces adelantar el cobro de la obligación. Sin embargo, para poder adelantar el cobro de la obligación a este inquilino o arrendatario, pues tendré que haber pagado la cuenta de los servicios públicos para poder exigir con él una repetición, si así se le quiere llamar, de la obligación que no me correspondía pagar como arrendador, pero que en últimas pagué. Por último, debo decir acerca del derecho de retención que recae en favor del arrendatario. Esto es una figura bastante importante que trae el artículo 26 de la ley 820 del 2003, en donde un derecho de retención en favor del arrendatario, conforme al cual en todos los casos en que el arrendador deba indemnizar al arrendatario, y aquí más adelante caerán en cuenta respecto a las expensas y a las mejoras, cuando me refiero a me refieres al arrendatario, no podrá privársele del inmueble sin haber recibido el pago previo de su indemnización correspondiente o sin que se le hubiera asegurado debidamente el importe de ella a través de otro medio, bien sea que haya, por ejemplo, una compensación o cualquiera de las formas estatuidas por el Código Civil para la extinción de las obligaciones. Este derecho obviamente pues no es nuevo con la ley 820 porque el artículo 1955 del Código Civil ya lo traía, pero sí debemos determinar en qué casos procedería la retención por parte del arrendatario al arrendador, porque sin lugar a dudas cuando hablamos del derecho de retención y cuando estamos diciendo que el arrendador no es el propietario, pues puede que eso lo malinterpretemos con una perturbación a la posesión, lo cual no es lo mismo. Recuerden que en este caso el arrendatario es un mero tenedor que solo tiene el derecho de goce, nunca va a tener el derecho de disposición. Y cuando hablamos del derecho de retención, hay que diferenciarlo de la posesión, porque obviamente en la posesión tengo el ánimo de señor y dueño, tengo el ánimo de quedarme con la cosa. Sin embargo, en este evento, pues mi intención no es quedarme con la cosa. Mi intención únicamente es que se me genere el pago por los perjuicios, sean estos materiales, llámense lucro cesante consolidado futuro o daño emergente consolidado o futuro. Debemos decir entonces que primero, cuando el arrendador dé por terminado el contrato unilateralmente en uso de la facultad que le concede el numeral cuarto del artículo 24 de la ley 820, pues este debe pagar 3 meses, más en la próxima clase me referiría a la restitución del inmueble. Pero frente a este caso particular diremos que si lo termina sin una justa causa, si el arrendatario no incumplió con sus obligaciones recíprocas y con sus obligaciones principales dentro del contrato celebrado, pues entonces no habrá una causal a menos de que se llegue a la fecha de terminación del contrato para que éste se dé. Y esa terminación del contrato pues tiene un preaviso. Si yo no hago ese preaviso y a mí no me pagan lo que estipula la ley, que en este caso serían 3 meses de canon de arrendamiento, cuando veamos la restitución me van a comprender, pues entonces yo estoy en mi derecho a que si no se me indemniza, como está diciendo la misma ley 820, pues yo pueda retener la propiedad del arrendador. Segundo, en los casos determinados en la ley Código Civil, artículo 1986 particularmente, es decir, cuando el arrendador deba hacer reparaciones en el inmueble de tal magnitud que estorben su goce pleno o lo hagan impropio para el objeto con el que se tomó en arriendo.
En estos casos, pues el arrendador tiene que indemnizar los perjuicios que causa al arrendatario la realización de todas estas actividades de mejora. 3. En los casos de perturbación por terceros, de que trate entonces el artículo 1988 del Código Civil. Cuarto, en los casos de perturbación de que trata el artículo 1987 del Código Civil. Esos no me voy a entrar a ellos porque basta simplemente con la mera lectura. Quinto, en los casos de mal estado o mala calidad del inmueble de que tratan los artículos 1990 y 1991 del Código Civil. Aquí me voy a referir sobre algo particular y es frente al numeral segundo de las obligaciones que establecíamos del arrendador que iban de la mano del numeral primero de sus obligaciones. Y es darle garantía con esa seguridad, ¿cierto? Con el buen estado de las cosas para que el arrendatario pueda ejercer su goce pleno y que no vaya a tener dificultades dentro de la ejecución del contrato. Es así como si en ejecución del contrato pues se caen las puertas o se nota que la puerta fácilmente puede ser abierta por cualquier persona y no tiene un seguro, y aun cuando tiene la llave pues esta no es garantía de seguridad, pues claramente dará lugar a que los gastos que yo emita para darle la seguridad necesaria al inmueble pues haya una retención, ¿cierto? En favor del arrendatario de los gastos que estimó. Ahora, dejaré en el aire esta pregunta para que ustedes analicen entonces esos artículos 1988, 1987, 1990 y 1991 del Código Civil. Si podemos encuadrar dentro de esta, que ya se le haya indicado al arrendador sobre el mal estado y la mala seguridad del inmueble, y se entran, irrumpen en la propiedad y hurtan. ¿La responsabilidad recae necesariamente en el arrendador o es culpa exclusiva de la víctima en este caso, como lo sería el arrendatario, en atención a que él ya sabía que había un deterioro y que eso podía pasar? Ahí les dejo entonces para que ustedes lo analicen. Sexto, en los casos en que el arrendador deba reembolsar al arrendatario el costo de reparaciones que no sean de carácter locativo. Esta va de la mano del artículo 1993. Chicos, con esto entonces damos por terminada esta segunda clase y quedo atento a cualquier inquietud que tengan para hacer al respecto.